Ok. Voy a compartir con ustedes lo que son, lo que es el aula virtual, porque hay algunas cosas, hay unas personas que todavía no han entrado. Quisiera saber, ¿han entrado por lo menos los que están aquí al aula virtual? Omar, Sí, sí. yo he Sí, ingresado, ya yo entré. también ya ingresé. Ah, ok. Sí, porque hay unos que no han ingresado, entonces pues eso me preocupa, porque si no, pues no podemos hacer nada. ¿Ok? Ah, vale, se me volvió a ir. Ah, ¿dónde está? Creo que no consigo el archivo y lo tenía abierto aquí, por cierto. Lo tenía abierto. Ya va, un momentico, déjenme revisar aquí algo. Aquí está. Ok. Ok. ¿Qué pasó? No estamos compartiendo. ¿Qué pasó? Aquí está. Ok. Sí ven la pantalla completa, ¿verdad? De lo que es investigación, la diapositiva. Sí. Ok. Sí. Esto yo quiero revisarlo porque es importante que nosotros sepamos por qué nosotros tenemos esta asignatura y por qué es tan importante, aunque no es una materia que de repente ustedes digan una materia de escolaridad, esto es fundamental. Los estudios de posgrado, pues dice, estimulan la creación y producción intelectual como expresión del trabajo de estudio, formar recursos altamente especializados y promover la investigación. Esto lo dice el CNU, esto no lo digo yo, esto lo dice el CNU. En función de esto, nosotros tenemos que considerar que el trabajo de investigación tiene que estar orientado a esto, a tener una producción intelectual. Cuando hablamos de producción intelectual, es una producción que está científicamente comprobable, que lleva una estructura de metodología de la investigación y que lo que hace esas investigaciones es promover las necesidades del entorno. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer estudios que al final no nos lleven a hacer algo importante, algo que tenga impacto. Cuando se hacen investigaciones, lo mejor o lo más recomendable es que haya un impacto. Cuando hay impacto es cuando parte de la sociedad, parte de una comunidad resulta beneficiada con lo que yo estoy planteando como investigadora. Entonces, tenemos que tener claro esos dos elementos. ¿Para qué? Para poder generar trabajos de investigación que tengan mayor impacto. Los trabajos que tienen mayor impacto son los que tienen impacto social. Es cuando una comunidad se ve completamente en beneficio con ese trabajo que yo estoy haciendo. A veces los trabajos están, el alcance del trabajo tiene que ver que de repente con algún sector, ese sector es el que se va a ver beneficiado. Entonces, esto es importante considerar. ¿Bien? Perdón. ¿Qué otro objetivo tiene estos trabajos de investigación? Dice promover acciones investigativas, relaciones con aporte significado, que tiene que ver con tesis doctoral. Cuando hablamos de tesis doctoral es cuando se prueba el trabajo, se prueba esa investigación y llegamos a un desarrollo. En el caso de nosotros, de la maestría, hacemos propuestas. Por ejemplo, yo puedo generar propuestas de atención al cliente para un sector, pero no las pruebo. Sí, me quedo allí, hago la propuesta. Esto es lo que deberían hacer. Ya después
cuando se hace tesis doctoral, yo debería esa estrategia o esa propuesta aplicarla y revisar. Esa es la diferencia. Cuando hablo de trabajo de grado, que es nuestro caso, ¿ok? Dice aportar formación metodológica para la investigación o la profundización de un campo determinado de conocimiento. Yo como investigadora profundizo qué es lo que está sucediendo en mi objeto de estudio para yo dar soluciones, para dar oportunidades. Entonces, ahí deberíamos estar claros qué es lo que nosotros queremos. Después hay cuando son trabajos especiales de grado y cuando es un trabajo técnico. En el caso de ustedes, es un trabajo de grado, ¿ok? Especial de grado es cuando es un pregrado. Por ejemplo, yo puedo hacer como ingeniero industrial, yo puedo llegar a la empresa Plumrose, Underwood y hacer una revisión de muestreo de tiempos y movimientos, que es un área de ingeniería industrial. Solamente lo hago allí, ¿ok? En esa empresa. Eso sería un trabajo de especial de grado. En el caso de nosotros, vámonos con trabajo de grado y no nos ocupamos de más. ¿Bien? Ok. Después vendría entonces la estructura del componente investigativo, que era lo que yo les hablaba la semana pasada. Fíjense, estos son los elementos que debemos tener claro para la maestría. Vamos a tener una primera asignatura que se llama investigación, que es la que estamos viendo, donde ¿cómo se llama? El resultado va a ser un ensayo. Ese ensayo tiene que ver con mi idea de investigación, tiene que ver con un objetivo principal de mi propuesta de trabajo de grado. Después vamos a ver seminario 1. Esa materia posiblemente la vamos a ver. Si no es en esta materia siguiente, del próximo lapso, sería la siguiente después, ¿ok? Entonces ponte tú máximo en 2 lapsos, estaríamos viendo seminario 1. En ese trabajo de que se va a entregar, o sea, ese resultado se llama proyecto de investigación y está conformado por el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Estamos hablando de planteamiento del problema, que así se llama el capítulo 1. Capítulo 2 se llama marco teórico y un capítulo 3 que se llama marco metodológico. Después vamos a tener una tercera etapa que se llama seminario 2, que el resultado es el avance de la investigación y tiene que ver con presentar resultados. Entonces, fíjense, ese es el componente investigativo que tiene la maestría, que les hablaba yo la semana pasada. ¿Qué porcentaje tiene esa escolaridad y investigación? Aquí están los porcentajes. 85% porque ustedes ven bastantes materias, bastantes asignaturas y el componente investigativo solamente el 15%. Pero aquí quiero hacer énfasis que lo más importante es precisamente ese 15%. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que se ve en todo este tiempo que yo tengo dictando esta asignatura y estando aquí en la maestría, en la mayoría de las veces los estudiantes se quedan es precisamente por ese 15% de investigativo. ¿Por qué? Porque la gente no termina haciendo la tesis, porque las personas comienzan y no la terminan, porque a veces abandonan porque dicen, no, yo no puedo hacer esta investigación, un trabajo, una tesis, es muy difícil, qué sé yo. Pero si ustedes se dan cuenta y si ustedes van llevando la escolaridad con la investigación, se hace más rápido. En su gran mayoría, lo que yo he visto es que el estudiante que termina escolaridad y está terminando investigación, o sea, o va a la par, inmediatamente se gradúa. El estudiante que sigue con ese camino de la parte del 85% y abandona el 15%, en más del 60%, diría yo, no se gradúan. Entonces comienzan a dejar esto atrás, terminan la escolaridad y la tesis no. Entonces es muy importante que ustedes vayan a la par. Cuando estamos hablando nosotros de investigación, nosotros tenemos que hablar de metodología de la investigación, de los enfoques, del método, la metodología, que eso lo hablamos la semana pasada. Hoy no lo voy a considerar. Eso ustedes lo pueden revisar. Cuando hablamos de la metodología, dijimos que eran unas etapas y unos procesos.
Eso tiene que ver con la definición del problema, qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta materia. Una planeación de la investigación es cómo lo voy a hacer, recolectar, analizar y presentar resultados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar en el número 1, solamente en la definición del problema. Es lo que vamos a hacer, más nada, por lo menos en esta asignatura. ¿Bien? Pero entonces cuando nosotros decimos tenemos que hacer investigación, tenemos que revisar, si vamos a revisar, tenemos que hacer una investigación, ¿en dónde lo vamos a hacer? Entonces cuando nos vamos a los grandes temas del marketing, que les hablaba y les decía, ¿de qué puede ser considerada su trabajo de investigación? Por supuesto, tiene que estar relacionado con marketing o tiene que estar relacionado con gerencia. Y entonces, cuando hablamos de marketing, podemos hablar de marketing ecológico, podemos hablar de marketing electoral. Bueno, cuando hablamos de marketing ecológico, es cuando nosotros hacemos propuestas de marketing, por ejemplo, para conservación, por ejemplo, el buen uso de la, ¿cómo se llama? De la electricidad, de las a cuestiones alternativas. Entonces, nosotros podemos generar trabajo en esa área. En el marketing electoral, pues, este marketing antes no se tocaba. Fíjense que Obama fue uno de los primeros que utilizó lo que es el marketing electoral utilizando aplicaciones de marketing digital. Ese marketing electoral, nosotros tenemos en Venezuela a ¿cómo se llama? El que hace campañas de mercadeo y hace conteo de comportamiento del consumidor. ¿Se acuerdan de él? Que tiene la cara así toda picada, toda fea. El de Data Analysis. ¿Se acuerdan de Data Analysis? Luis Luis Vicente León. Él trabaja mucho con esta parte. Lo que es el marketing emocional tiene que ver mucho con las emociones. Ahí el trabajo duro para nosotros poder tener datos es los equipos que nosotros necesitamos. Ahorita se habla de neuromarketing, que tiene que ver con las neuronas y el comportamiento que tiene el cerebro en un momento dado, de que de repente las pupilas se abren, que de repente comienzas a tener algunas expresiones, pero en el cuerpo. Esos trabajos son interesantísimos y están muy de boga. La cuestión es lo difícil para tomar las informaciones, o sea, para poder aplicar un instrumento, porque esos instrumentos, pues son instrumentos tecnificados, hacen resonancias magnéticas, hacen conteos de las energías y las partes vibracionales en el cerebro, y nosotros de verdad carecemos de esas cosas, pero existen, y el marketing emocional también está muy de boga. Lo que es el marketing relacional tiene que ver con esa enlace que tiene el cliente con la empresa. Entonces hablamos de marketing relacional, lo que se llama CRM. Es cuando a veces tú vas a las empresas, compras y te dicen, dame el teléfono, dame el correo y comienza a llegarte información de la publicidad, de la promoción. Por lo menos aquí en este país, eso funciona muchísimo. Tú comienzas a comprar en cualquier tienda, inmediatamente comienza a llegarte por mensajes, por cuestión, ¿cómo se llama? Las ofertas y todo lo demás. Eso tiene que ver un poco con lo que es marketing relacional. Lo que es el marketing turístico, pues ese sí se ha trabajado bastante, es la promoción de todo lo que tiene que ver con el turismo. El marketing digital, ahorita muy de boga, lo que es marketing, social marketing, tiene que ver con e-commerce, todo lo demás. Ya después entonces nos vamos a la parte de lo que es el posicionamiento. Ustedes saben lo que es el posicionamiento, vieron marketing y tocaron esos elementos. Lo que es la segmentación de mercado es a dónde no me voy ¿cómo se llama? A definir cuál es mi segmento al cual yo quiero atacar. Comportamiento del consumidor, lo hemos hablado. Marketing mix tiene que ver con las 4P o con las 7P, dependiendo si es producto o si es servicio. Calidad de servicio es una parte del mercadeo, tiene que ver en revisar cómo ese servicio que nosotros estamos brindando, la gente está conforme o cómo puedo mejorarlo. Promoción, pues una parte de las P. Fíjense que todas estas son áreas de las cuales yo puedo tener trabajo de investigación, o sea, yo puedo generar mi tesis de grado. Ahora, nos vamos entonces después a revisar
cómo yo hago o de dónde sale esa idea de investigación, cómo se inspira esa idea de investigación. Entonces, aquí hay algunos elementos que se tienen por experiencia de cómo generar esa idea. Una de las cosas o uno de los elementos para generar la idea son las experiencias individuales. En ese caso es lo que yo vivo o lo que yo estoy sintiendo como cliente, como persona. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Por ejemplo, yo hablaba con Omar y me decía, bueno, profe, yo trabajo en ventas de caucho y yo veo una problemática. En ese caso hay una experiencia individual, ¿ok? Me decía Ana, profe, bueno, yo no trabajo en panadería, pero mi esposo trabaja en panadería y yo estoy viendo que, bueno, ¿cómo hago yo para posicionarme si tengo muchas panaderías que están a mi alrededor? Entonces, eso es experiencia individual. También pueden generarse a veces esas ideas por materiales escritos. ¿Por qué? Bueno, porque de repente yo comienzo a leer y me llama la atención lo que es el neuromarketing o me comienzo marketing digital, cómo se posicionan a través de redes sociales, qué sé yo, y comienzo yo a revisar y entonces yo digo, bueno, yo por qué no puedo, yo puedo de repente hacer un trabajo de investigación. Por teorías, porque están ahí, o las quiero, las leo y las reviso y me parecen y me llaman la atención. Por descubrimientos de productos también se generan ideas, por conversaciones, comienzas a conversar con alguien y te interesa, o por observaciones de los hechos, te estás observando, te estás dando cuenta. Esos serían los elementos los que consideramos como para generar esa idea de investigación que después la vamos a convertir en un trabajo de investigación. ¿Cómo hacemos para transformarla? ¿Cómo hacemos para transformar esa idea en lo que es un proyecto de investigación? Necesitamos reflexionar, necesitamos leer, necesitamos investigar, necesitamos estructurar esa idea y seleccionar la perspectiva de la cual se aborda, desde dónde la vamos a abordar. Wow, qué pena, me estoy dando cuenta que las diapositivas tienen muchos errores. Investigar lo que ya se ha estudiado, prometo que la voy a arreglar. No sé, debe ser que la estaba haciendo en un momento que estaba como que dormida. Ok, la idea es que ustedes sepan cómo van a transformar, cómo hago yo para generar esa idea, para convertir esa idea en lo que es una propuesta de investigación. Seguimos entonces y revisamos que cuando elegimos el tema, nosotros tenemos que saber que vamos a tener que hablar de gerencia y de mercadeo. Eso lo tenemos claro y creo que no, aquí no voy a ahondar mucho. Se sabe que vamos a trabajar con trabajos de investigación en área. Seguramente nos vamos a ahondar más en la parte de mercadeo, porque es nuestra especialización. Esta maestría es de gerencia, mención mercadeo y normalmente. Pero como es de gerencia, ustedes pueden generar trabajos de gerencia. Bien. El trabajo debe tener pertinencia social, debe tener una vinculación, ya sea en el sector público o en el sector privado, normalmente, y debería estar generando, también tener pertinencia con el programa. Y el programa tiene que ver con gerencia y tiene que ver con mercadeo. En eso estamos bien claros. Ahora, ya una vez que nosotros, estaba haciendo como un repaso de lo que tenía que ver con lo que se vio la semana pasada. En la clase de hoy tiene que ver con el discurso oral y con el discurso escrito. ¿Qué será eso de discurso oral y de discurso escrito? ¿Alguien quisiera, por lo menos, África? ¿África es la que es comunicadora social? No, ¿no? África es... No. No, yo soy licenciada en letras. Ah, bueno, en letras. Entonces vamos a hablar, ¿qué será el discurso escrito, África? El discurso escrito es el que ya vemos en el texto, pues el que ya expresamos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ajá. El discurso escrito comentaba que tenía que ver con lo que vemos en el texto, lo que leemos en el texto, lo que nos referimos que expresamos con palabras de manera escrita, pues. ¿A eso se Exacto. refiere? Ajá, Ajá. exacto. Lo que nosotros, ya va, espérate, ¿qué es lo que pasa aquí que no se quiere? Ustedes no están viendo pantalla, ¿verdad? Voy a volver a No, compartir ahorita porque no. no se volvió a salir.
Ya, déjame volver otra vez. ¿Qué pasó aquí? Ya. Se volvió aquí, ya va. A ver aquí. Quedamos aquí. Ujú. No se ve nada, ¿verdad? No. ¿Por qué? Vamos a ver. Ok. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora alguien que quisiera hablar de oral. Ya, deme un momentico que me están tocando la puerta y no tengo a nadie que me abra. Un momentico. Ok, listo. Ok, ¿alguien que quiera hablar sobre lo que es el discurso oral? Profe, pues el discurso oral sería de repente de un emisor y un receptor de una información, de Ajá. dicha información. Puede ser por lo menos, ¿qué le digo yo? O sea, cuando se está dando siquiera una noticia, ¿verdad? Ujú. Yo soy el reportero y se la estoy dando a cierto grupo, a cierta cantidad de personas. Exacto, es un discurso oral. Ana, ¿qué dice del discurso oral? Sí, es la transmisión de un mensaje de De manera verbal, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo de manera verbal y eso. ¿Y cuál será la diferencia entre estos discursos? Ah, si es que las hay. El ¿Quién, escrito y quién? el otro Sí. es. Sí, 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 sí las hay porque, bueno, en el discurso escrito, o mejor, o en el discurso oral, vamos hablando a medida que las ideas se nos van viniendo a la cabeza, o sea, es una forma de expresarnos a medida que vamos pensando, vamos diciendo. En cambio, en el discurso escrito está más estructurado, diría yo. O sea, podemos decir que en el discurso escrito hay más estructura porque está la frase que la ordenamos. Ujú. em, y ya tiene una coherencia que vamos armando, ya como que ya vamos, o sea, que ya tenemos una idea de cómo lo vamos a escribir. En cambio, cuando hablamos, decimos en principio como vaya viniendo, vamos viendo, como quien dice. Entonces vamos hablando a medida que se nos vienen las ideas a la mente, al menos que ya tengamos un discurso preparado para una exposición, por ejemplo, pero por lo general es más libre. Es más libre, es más informal, Yo pienso ¿verdad? que, Ajá. Dice Joshua, dime. sí, yo pienso que el discurso escrito trata de transmitir información de una manera como más completa, ¿no? O sea, donde se puede recabar más información a detalle, mientras que el discurso oral ya es como algo más simplificado, o sea, algo más directo. Exacto. Está más estructurado lo que decía África. En el discurso escrito hay más estructura. Aunque en el oral puede haber una estructura, pero en el escrito hay una mayor complejidad y mayor rigurosidad en lo que es el mensaje y la estructura. Porque Ahora además podemos bien, chequear, ¿no? Lo que escribimos de alguna manera. En exacto, cambio, cuando hablamos, lo decimos y ya lo dijimos. lo Sí, como un dijimos. resumen. Exacto. Aunque, por ejemplo, hay oradores de orden, cuando tú hablas de orador de orden es cuando una persona va y hace una ponencia y hay un discurso oral, ¿verdad? Hay una persona que oral, verbalmente se acerca a nosotros con su mensaje. Ahí hay una estructura, claro que sí la hay, pero de repente puede haber intercambios porque en ese orador que está allí de repente puede decir alguna interrogante, alguna pregunta o vuelve y hace un paréntesis y contextualiza lo que está diciendo y continúa con su discurso, mientras que en el discurso escrito no, lo que está escrito es lo que está escrito, ¿ok? Ahora bien, entre estos dos discursos, por supuesto, nosotros, digo yo nosotros como investigadores, porque yo me estoy colocando del lado de allá con ustedes, porque yo sigo investigando con ustedes, entonces tenemos que tener una postura de ese discurso escrito
o sea, tenemos que desarrollarlo, la competencia hay que desarrollarla. El discurso oral hay que desarrollarlo, sí, pero mi mayor porcentaje sería el escrito. Y uno de los elementos de ese discurso escrito sería ¿cuál? ¿Cuál sería ese ejemplo de que yo estoy generando realmente una competencia de un discurso escrito? ¿Mm? En el ensayo, En el primer ensayo se va a desarrollar la... Exacto, en ese ensayo, en los trabajos y por supuesto en la tesis de grado, ¿verdad? Eso es obvio. Y entonces es cuando nosotros hablamos, ay Dios mío, esta computadora, ¿qué es lo que le está pasando? Que ahora se quedó, no, aquí. Ok, entonces estamos hablando de tipos de escritos, porque, bueno, otra cosa, esto es discurso escrito, nosotros tenemos que enfilarlo a lo que son los escritos académicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer discursos escritos y esos discursos son acá, esos discursos o ese resultado son escritos académicos y dentro de los escritos académicos tenemos las tesis, tenemos las tesinas, tenemos los ensayos, tenemos informes de casos y tenemos artículos académicos. Dentro de lo que yo quiero o lo que el propósito de posgrado es que ustedes generen un discurso académico escrito en lo que tiene que ver con tesis y lo que tiene que ver con los ensayos. Seguramente este ensayo que están entregando hoy o que deben entregar hoy o mañana, cuando terminemos la clase, que vamos a entregar un último ensayo, seguramente ustedes mismos se van a valorar y se van a dar cuenta cómo han crecido y cómo esa competencia ustedes la van a poder desarrollar. Cuando el primer ensayo que escriben y el otro ensayo. ¿Por qué? Porque cada día pues ustedes van a ir mejorando. Y tiene que ver con, si se sale, volvemos otra vez a seguir con el mismo lino. Y lo otro es que una vez que ustedes hagan su tesis de grado, que es lo que yo deseo enormemente, es que esa tesis se convierta después en un artículo académico, un artículo que ustedes puedan llevar a una revista arbitrada. ¿Saben qué es una revista arbitrada, muchachos? A ver. No saben qué. Una revista arbitrada es una revista, exacto, una revista especial, es arbitrada, ¿por qué? Porque hay árbitros, ¿verdad? Arbitrada, hay árbitros que revisan ese artículo para que sea publicada en revistas que están mundialmente certificadas, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted vaya a generar su artículo de su tesis de grado, que así va a ser, Dios mediante, en la revista de posgrado de la UNED, por ejemplo. Entonces esa revista se lleva a unos árbitros que la revisan, revisan lo que es la forma, lo que es la parte conceptual, la presentación de ese artículo para que pueda ser publicado en esas revistas. Esas revistas, por ejemplo, hay una que se llama Saberula, donde la gente pues publica en esas revistas. Hay muchas revistas y hay publicaciones que tienen como renombre o tienen algunos títulos que los investigadores pues quieren publicar en esas revistas porque pues son de renombre y eso da puntaje cuando uno está en la academia. Bien, entonces la idea es que por lo menos llegar a tener alguna competencia en este tipo de elementos que son súper importantes para ustedes investigar. ¿Qué quiere decir? Que esa investigación, además de tener esa estructura que hablábamos de metodología, de lo que son los métodos, tiene que ver también con adquirir la competencia de lo que está en la escritura. ¿Ok? En el caso de los discursos, hay en el aula virtual, vamos a revisar una cosa aquí del aula virtual, vamos a dejar ok. Hay unos artículos que quiero que revisen en el aula virtual que tiene que ver con el discurso oral y el discurso escrito, ¿bien? ¿Qué es importante en esta parte? Mire, es importante la coherencia, ¿ok? ¿Saben qué es la coherencia en los escritos? Rosemary, ¿quién es Rosemary? María, ¿qué será la coherencia, María? O Rosemary.
María, María la 1, María las 2, ¿no? Josper, ¿qué será la coherencia en un escrito? Ninguno. O sea, África, tiene que entonces. ser como, Ok, que dime yo. correlativo de una idea, ¿no? Por ejemplo, A ver, el párrafo tiene que tener coherencia con lo que vaya a decir en el segundo párrafo. exacto. La relación y cohesión de la... Esté bien hilado. Exactamente. La relación que tiene que tener un párrafo con el otro. Hay una coherencia de lo que yo estoy escribiendo, de lo que yo quiero dar a entender al que me está leyendo. Esa es la coherencia. ¿Qué otro elemento debería ser importante? La ortografía. ¿Ok? Es muy importante el uso de los signos de puntuación. En el aula virtual les coloqué un ejemplo de una coma. ¿Sí lo revisaron? Había un ejemplo allí de una coma, o sea, lo diferente que es, cambia la frase con poner la coma, ya sea antes o después de la oración, ¿ok? Entonces, el uso de los signos de puntuación es muy importante. El uso de lo que es la ortografía como tal, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito de la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Que sea pertinente a lo que yo quiero, o sea, a lo que yo estoy desarrollando. Si es mercadeo, que sea pertinente a mercadeo. Entonces yo debería revisar coherencia, debería revisar ortografía y debería revisar lo que son las estructuras de los párrafos. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿y cuántas líneas debería tener un párrafo? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algún elemento que me diga cuántas líneas debería tener un párrafo, por ejemplo? ¿Cuántas serán? No importa, si piensan que lo hay, piensan que debería tener. Sí, de 10 a 12 líneas siempre uno los hace, porque Entre si no el 8 y lector 10 se líneas. cansa, el lector se cansa. El lector se cansa y además de que se cansa, tú puedes, un párrafo, mire, un párrafo debería tener una idea principal, ¿ok? Una idea principal de lo que yo voy a desarrollar. Después, la idea secundaria que está relacionada con esa idea principal y terminar en, ya va, un momentico. Aló, estoy en clase, mi amor. Y lo otro es que debería cerrar la idea. Así deberían ser hechos los párrafos. La idea principal, la idea secundaria y cierro el párrafo. Cierro la idea. Ese es el primer párrafo, ¿ok? ¿Qué debería haber entre párrafo y párrafo? El uso de los conectores. ¿Sabe qué son los conectores en lo que es el discurso, Omar? Sí. Las palabras que le dan como unión a la idea anterior con la idea nueva. Secundaria. Perfecto. Perfecto. Lo que yo voy a decir, por ejemplo, estoy hablando del desarrollo en los países de Latinoamérica. Entonces entonces los países de Latinoamérica están desarrollados, no sé qué tal. Entonces voy para el segundo párrafo y entonces mi conector pudiera ser en ese orden de ideas, ese es un conector. En ese orden de ideas, coma, Venezuela, porque ahora voy a hablar de Venezuela, porque antes hablé de lo que tenía que ver con Latinoamérica, ahora en Venezuela, en ese orden de ideas, coma, Venezuela se encuentra entre el tercer país de desarrollo de Latinoamérica y y sigo. Esos conectores son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque le dan coherencia a mi discurso. Le permite al lector seguir leyendo de una manera ordenada y estructurada. ¿Por qué? Porque el discurso debe ser estructurado. Entonces, en el aula virtual hay un archivo que se llama conectores, que quiero que lo revisen. Hay un archivo que se llama discurso académico, discurso oral. Quiero que lo revisen. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes cada día mejorar la competencia de escribir. Bien, entonces, esos elementos que consideramos vitales, que a veces no los desarrollamos. Nosotros, normalmente, hay unos que lo han desarrollado más. Es muy importante el uso de la lectura. Mientras uno lee más, mejor aprende a escribir, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque
Eso nos enriquece, nos da nuevas palabras para poder tener un mejor discurso. Es el vocabulario. El vocabulario, el uso de las palabras. Entonces, importante el uso, o sea, la estructura del párrafo, cómo debe ser, el número de líneas, decíamos entre 8, 12, 10, por ahí está bien. Un párrafo demasiado largo no debería ser. Un párrafo demasiado corto tampoco. El uso del punto y seguido. ¿Cuándo usamos nosotros el punto y seguido? ¿Cuándo usamos el punto de aparte? ¿Cuándo usamos la coma y cuándo usamos el punto y coma? ¿Ok? La coma se usa cuando yo voy a seguir generando, por ejemplo, ideas de lo mismo. ¿Cuándo hago punto y coma? Cuando lo que es como un paréntesis de lo que yo estoy diciendo para comenzar con otro. Un punto y seguido es cuando termino una idea, pero sigo con esa misma idea. Es punto y seguido. Cuando es punto y aparte, cuando lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con lo que está arriba o con lo que está en ese mismo párrafo. Bien, es un punto y aparte. Acuérdense, el uso de las sangrías es importante. Siempre debe haber un margen en una sangría. Y ahora entonces nos vamos a tener que empezar a revisar lo que es las citas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la parte que a nosotros como investigadores nos da sustento a lo que estamos escribiendo. Entonces hablamos de lo que es el aparato crítico. ¿Han oído de qué es aparato crítico? ¿No? ¿Qué es el aparato crítico en un texto? Kelly se ríe. Es como tomar una idea de otra persona y con nuestras palabras o con lo que nosotros pensamos acerca de eso, dar nuestra opinión y sustentarla o refutar esa idea que conseguimos de un investigador, por ejemplo,